pues quiere desaparecer los plurinominales en las elecciones. Acuérdese usted que en el Congreso Federal y en los congresos estatales, además de en el Senado de la República, el Congreso se integra por espacios de votación directa y espacios plurinominales. Los espacios de votación directa son aquellos en donde se pone un candidato y gana exclusivamente por los votos que la gente le da a ese candidato. Puede ser diputado federal, diputado local o senador. Y los plurinominales, se hace una lista paralela a los candidatos, se hace una lista de aspirantes a la cuota plurinominal. Si un partido político obtiene el 20% de la votación total, le tocan 2 o 3 plurinominales. Entonces, los primeros 3 de la lista son los que entran. Si obtiene el 30%, va subiendo su porcentaje y su cantidad de plurinominales. Esto se inventó, esta figura la inventó un viejo priista, uno de los sabios de la política mexicana, Jesús Reyes Heroles, don Jesús Reyes Heroles le decían, quien, pues, por allá de los años 60, cuando empezaban las guerrillas en México y empezaba la oposición, sobre todo la oposición de izquierda, el Partido Comunista y otras formaciones, el PAN, etcétera, empezaban a querer incursionar en la política y no había opciones porque solamente había diputados de mayoría, alcaldes, etcétera, no había plurinominales. Entonces, Reyes Heroles lo que hizo fue precisamente diseñar este entramado que permite que la oposición esté representada en los congresos estatales y en el Congreso Federal, sea Cámara de Diputados o sea el Senado. Es una fórmula virtuosa porque de esa manera impide que el partido en el poder, que es partido mayoritario, tenga todo el control. Entonces, cumple 2 funciones el cargo plurinominal, la función de equilibrio para impedir el poder absoluto y la participación de los opositores, que de esta manera son conocidos por la gente a partir de sus resultados. López quiere desaparecerlo. ¿Y por qué lo quiere desaparecer? Pues porque quiere la mayoría absoluta, el control, porque es un dictador. Le decía que Gonzalo Altamirano Dimas, diputado del partido del PAN entre 76 y 79, consideró que el ambiente en aquel entonces sin diputados plurinominales era de una cerrazón terrible. Dijo que ahora de manera absurda se pretende restaurar el monopolio político que tenía el partido en el gobierno, en aquel entonces el PRI, ahora Morena. Es una vergüenza que López Obrador pretenda revivir un estado de cosas que había sepultado Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. Eduardo Limón, también legislador de la década de los 70, recuerda que ser diputado de las minorías en aquel momento era luchar contra un régimen que avasallaba. López Obrador sostiene que la iniciativa de quitar los plurinominales busca una reducción del gasto público, pero los analistas, los que le saben, advirtieron que este supuesto ahorro lo único que va a hacer es concentrar más el poder. Los plurinominales representan a quienes votan por otra opción contraria al partido mayoritario. Significa eliminar la representación de las minorías. No somos un país con una sola voz. Los plurinominales representan la pluralidad en este país, por eso se llaman los cargos de representación plurinominal, porque es la pluralidad, dijo Pamela San Martín, ex consejera electoral. No tienen los 2/3 partes de la Cámara de Diputados ni el Senado. Si legisladores de oposición aprueban eso, el presidente estaríamos ante una implosión democrática parecida al ascenso del fascismo en Italia del siglo pasado, dijo Jorge Javier Romero, académico de la UAM. Bueno, pues todo esto de los plurinominales es un intento, un paso más del loco López por acabar con nuestra democracia. A mí me sorprende que algunos, como
Pedro Ferriz, por ejemplo, durante años hizo una campaña para acabar con los plurinominales. No entiende que los plurinominales son una especie de válvula que impide la concentración del poder absoluto. Hoy el periódico Reforma hace un ejercicio en su primera plana en donde pone: si hoy no hubiese plurinominales, Morena tendría el control total de todos los congresos del país y del Congreso Federal, por supuesto. ¿Y qué papel tienen los plurinominales? Precisamente que el voto de las minorías o el voto a favor de las minorías tenga una representación, un escaño, un asiento en el Cámara de Diputados o en el Senado o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Sin los plurinominales, pues entonces ya para qué nos hacemos tarugos. Esto ya es abiertamente una dictadura. López es un dictador y por eso quiere destruir todo lo que es democracia, lo que son equilibrios, lo que son contrapesos. Ese es el tema. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros son diferentes y magistrados. Pero ya vamos a plantear la reforma